Y de inmediato, ahora sí, restablecemos el contacto con el doctor Rafael Ollarte, constitucionalista de nuestro país, para también analizar desde el ámbito de la Constitución y desde la jurisprudencia este anuncio del ex vicepresidente Otto Sonnenholzner. Por favor, doctor Ollarte, buenos días. Bienvenido. Buenos días, don Fabricio. Un placer estar con usted y con todos los amigos. Muchas gracias. A ver, la primera aclaración, el vicepresidente Sonnenholzner tiene que presentar su renuncia en la Asamblea Nacional. De acuerdo. Es la Asamblea Nacional la que tiene que conocer su dimisión y aprobarla con mayoría absoluta. Por favor, explíquenos con claridad cuál es el trámite que debe cumplir el vicepresidente que sigue todavía en funciones, entonces, de acuerdo a esta aclaración y esta puntualización que usted ha hecho, para que deje oficialmente el cargo. Entonces, para que deje oficialmente el cargo, primero tiene que presentar la renuncia en la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional en sesión tiene que aprobársela por mayoría absoluta. La ley de la función legislativa no regula mayormente este trámite, a diferencia de otras naciones, no exige, debería ser así, que la renuncia sea escrita, con firma autógrafa, no lo hace. Solo indica que se presenta la renuncia en la Asamblea Nacional, podría hacerlo, entiendo yo, hasta verbalmente, no sería conveniente, pero podría hacerlo verbalmente, y la Asamblea Nacional tendría que aceptarle esa renuncia por mayoría absoluta. Ahora, si la Asamblea Nacional en un aceptara la renuncia, tendría que ocurrir las consecuencias de un abandono del cargo, pero eso ya sería una cuestión mayor, que tampoco diferenciamos de aquí las consecuencias. Son cuestiones que nosotros llevamos arrastrando muchos años en esta materia. Además, esto de ver que no te acepten una renuncia es algo bastante complicado. Esta renuncia se debe aceptar por parte de los asambleístas con mayoría absoluta, ¿es cierto? Efectivamente, con mayoría absoluta, la mitad más uno del total del cuerpo legislativo. De acuerdo. Una vez que se acepta la renuncia del vicepresidente, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que debería hacer en este caso el vicepresidente para poder llenar ese vacío? A ver, en este caso, cuando le acepten la renuncia al vicepresidente Sonnenholzner, el presidente de la República, Lenín Moreno, tendrá que enviar una terna a la Asamblea Nacional para cubrir por lo que resta del periodo la función vicepresidencial. Tendrá que escoger tres nombres que cumplan los requisitos para ser presidente de la República, que se aplican a la vicepresidencia, que no esté inhabilitado y que no incurra en ninguna de las prohibiciones para el presidente de la República. Es decir, deberá ser una persona ecuatoriana por nacimiento, deberá tener 35 años al momento de la presentación de la terna, estar en goce de los derechos políticos y no incurrir en ninguna inhabilitación, es decir, no estar incurso no haber sido condenado por delitos de peculado, concusión, enriquecimiento ilícito, no estar ejerciendo otro cargo público salvo que haya renunciado con anterioridad, etcétera. Es decir, cumpliendo requisitos y no estando inhabilitado, cualquier persona está habilitada para estar en la terna. Y de esa terna, la Asamblea Nacional tiene que escoger a cualquiera de los tres nombres. No hay un plazo para que la Asamblea tampoco escoja dentro de la terna como sí ocurría con la Constitución anterior. De acuerdo, no existe entonces un plazo. ¿Esa terna debería ser enviada inmediatamente por el presidente de la República o puede existir un tiempo perentorio en el que quede en acefalía la vicepresidencia? Pero hasta la Constitución del 98, producida la vacante, el presidente de la República tenía 20 días para la remisión de ternas. Si no remitía las ternas, la Asamblea o Congreso podía escoger libremente al reemplazo. No hay ese plazo. Y los 30 días, si es que no se escogía dentro de los 30 días, de pleno derecho el primero de la terna. Esas normas ya no existen. De acuerdo, o sea, no existe ahora un tiempo determinado para enviar la terna. ¿Podría quedar acéfala la vicepresidencia? Sí, claro, a ver, entendiendo además que el cargo, con todo respeto, el cargo vicepresidencial en Ecuador es básicamente el de un ministro sin cartera, porque la única función constitucional que tiene un vicepresidente de la República es reemplazarle al jefe del Estado en caso de ausencia temporal o definitiva, ¿ya? Y cumplir las funciones que le asigna el presidente de la República, que bien puede no asignarle ninguna. De acuerdo, este tema es muy interesante. ¿Cuáles son las funciones que cumple o podría cumplir el próximo vicepresidente? ¿Son las funciones que exclusivamente y por potestad el presidente puede otorgarle al segundo mandatario?
Efectivamente, por eso decimos que el vicepresidente de la República es un ministro sin cartera, es decir, él cumple las funciones que le asigna el presidente de la República. Encárguese del sector salud, encárguese del tema de la pandemia, encárguese de la cuestión de telecomunicaciones. Doctor Ollarte, sobre las inhabilidades, ¿qué es importante tener en cuenta para que el próximo vicepresidente de la República no caiga en este ámbito de inhabilidades? ¿Qué se debe tener muy en cuenta? A ver, el artículo 113 de la Constitución establece 8 inhabilitaciones. Uno, quienes tengan contrato con el Estado para la provisión de servicios públicos, explotación de recursos naturales o ejecución de obras públicas por sí mismo como representante de persona natural o jurídica nacional o extranjera. Entonces, si se trata de un concesionario minero, de un concesionario hidrocarburífero, de un contratista de obras públicas, etcétera, están inhabilitados para ejercer el cargo presidencial y por ende también el vicepresidencial en virtud del artículo 149 y 113 de la Constitución. No puede haber sido condenado por delitos sancionados con reclusión. Esa clasificación hoy día no existe, aunque el Código Integral Penal para efectos de la prisión preventiva asimila a los delitos de reclusión como aquellos que tienen una pena superior a los 5 años. No puede ser un militar en servicio activo, un miembro de la fuerza pública en servicio activo. No podría ser un funcionario en ejercicio salvo que renuncie con anterioridad. Si se trata de alguien que ha ejercido la judicatura en la Corte Nacional de Justicia, en la función judicial, en la Corte Constitucional o en el Tribunal Electoral, tiene que haber presentado su renuncia con 6 meses de antelación. No puede ser quien adeude pensiones alimenticias. Esas son básicamente, no puede ser alguien que provenga del servicio exterior, salvo que renuncie también con anterioridad. Es decir, son las inhabilitaciones del artículo 113 de la Constitución. En general, cualquier persona que ejerza función pública para integrar la terna tendría que haber renunciado con anterioridad. Ahora, recordemos que cuando se hizo la famosa terna, luego de la pérdida de la investidura del señor Glass, el presidente incluyó a personas que estaban en ejercicio del cargo. Claro, por lo que nos explica, entonces deberíamos entender que parte del círculo ministerial del actual gobierno no podría participar como candidato dentro de esa terna para ocupar la vicepresidencia. En principio no, pero en la práctica se lo ha hecho. En la práctica, recordemos incluso la misma selección del actual vicepresidente Sonnenholzer, en la anterior, cuando la señora Vicuña también logró ser segundo mandatario, estaban ejerciendo unos cargos públicos y claro, solo renunciaron una vez que fueron designados por la Asamblea Nacional para la segunda magistratura. De acuerdo, doctor Ollarte, tenemos ya una claridad en el tema constitucional, cómo se debería proceder para ocupar este vacío que eventualmente dejaría ya en las próximas horas la renuncia ya formalizada del actual vicepresidente Otto Sonnenholzer, que continúa en funciones mientras no oficialice su renuncia ante la Asamblea Nacional. Pero vamos un poco al tema político electoral, que también es algo que nos convoca y nos atañe como país. Estamos ya en una recta previa a las elecciones que se llevarán a cabo en febrero del próximo año. ¿Cómo ve usted un poco el panorama político electoral? ¿Cómo se va configurando ya esta decisión de Otto Sonnenholzer de renunciar en las próximas horas o próximos días a la vicepresidencia? Ya marca en firme el inicio de este ámbito y de esta temporalidad electoral que se está viviendo ya en el país. A ver, políticamente en el caso del vicepresidente Sonnenholzer, entiendo relativamente esta suerte de halo misterioso que nos ponen los políticos ecuatorianos de si van o no a presentar la candidatura, en el sentido de que él es el vicepresidente de la República y tiene que tomar una decisión que ya la ha manifestado, tiene que materializarla, de presentar la renuncia. Es decir, no puede él ser candidato presidencial sin presentar la renuncia. No es un caso de reelección inmediata en el cual podría solamente tomar una licencia. No es el caso. Entonces, ya tenemos a alguien que ha manifestado su voluntad de renunciar, tiene que materializarla, y ya veremos cuál será la tienda política por la que presentará la candidatura. Yo entendería que en principio debería ser Alianza País, pero bueno, no tenemos tampoco esa certeza. Nuestra política ecuatoriana hace rato se está dando con esta cuestión, con este halo de misterio que le digo. Es decir, por ejemplo, verle años al señor Nebot diciendo que va a ser candidato o no va a ser candidato, eso no se veía con anterioridad. O sea, yo no veo a León Febres Cordero huyéndole a una candidatura.
Yo no veo a Sixto Durán Ballén haciéndose el rogado de si va o no ser candidato a tal o cual dignidad de elección popular. Es una cuestión algo novedosa que nos ha ocurrido. No saber por dónde van las cosas. Y eso también se ha visto afectado por la ausencia de régimen de partidos. Es decir, nosotros no tenemos realmente un régimen de partidos políticos, razón por la cual los partidos políticos lo que van haciendo, los movimientos políticos, es acomodar cuál va a ser unos buenos candidatos que podemos poner para ganar las elecciones. El ejercicio del poder será otra cosa. Ahora, en el caso del vicepresidente Sonnenhorst, hay que tomar en cuenta que el outsider no es. Hace rato le podríamos dejar de llamar outsider. Es una persona que ha ejercido el cargo, que ciertamente cuando sea candidato presidencial, le van a cargar con lo que tradicionalmente ocurre con el desgaste del poder, con la toma de decisiones. Sin duda alguien le dirá, y esto no será extraño, no habrá que extrañarse, yo entiendo que estará preparada esta persona para esta clase de cuestiones, que le van a decir que ha utilizado la vicepresidencia de la República, que ha utilizado el tema de la pandemia para efectos de posicionar su imagen electoral. Eso se lo van a señalar. También le van a achacar algunos errores de la presidencia de la República, porque, bien o mal, guste o disguste, él ha formado parte del Ejecutivo. Esas son cosas que veremos. Pero también el vicepresidente Sonnenhorst podrá aprovechar en algo la experiencia que le ha dado ejercer el poder en este periodo, que ha sido relativamente corto, pero tampoco es que ha estado 2 meses pues, en un ministerio para ser luego candidato presidencial. Es decir, tendrá sus ventajas, conocerá la realidad del país, conocerá la situación de la presidencia de la República, de la Nación, especialmente en el tema fiscal, que es una cuestión tan importante, en el tema del funcionariado, los temas de corrupción que se han ido presentando. Entonces sí tiene alguna experiencia en aquello, aunque también políticamente se le achacarán los errores gubernamentales. De acuerdo, doctor Rafael Ollarte, muchas gracias por compartirnos su conocimiento y su experiencia a nivel constitucional para entender de mejor manera este anuncio que ha realizado hace pocos minutos el vicepresidente Otto Sonnenhorst, quien debe presentar y oficializar su renuncia, como usted nos ha explicado, ante la Asamblea Nacional en las próximas horas. Y también gracias por este panorama político electoral en el que ya se ve inmerso el país. Siempre un placer.